eliminar el miedo. ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo, esa barrera, ese miedo, nadie nos lo puede decir. Ay, no, Lorena, no tengas miedo de eso. No, eso depende de nosotros. ¿Qué son lo que nosotros queremos hacer en la vida? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y si uno está en ese camino, no hay barreras. Porque el miedo es el que te paraliza. El miedo es el que no te permite el que des ese paso que hay que tomar. ¿Sí? Y no tenemos, ya nos decía Blanca, no hay que tener miedo a equivocarnos. Lo que uno tiene que tener es la sinceridad y la honestidad de decir me equivoqué. Pero voy a buscar la información y lo voy a hacer mejor. Entonces no tenemos que tener esas limitantes, ese miedo. Yo me recuerdo que hace tal vez como unos 30 años presenté uno de mis proyectos más grandes, que era que me autorizaran una inversión para comprar muchísimas barricas. Porque yo decía, no, si tenemos un buen ron, lo que tenemos que hacer es crecer nuestro añejamiento para luego poder salir al mundo a ofrecer nuestro ron. Y mi jefe en esa oportunidad me dijo, ¡ala, Lorena, pero ese es muchísimo dinero, no nos lo van a autorizar! ¿Y por qué no? Y él era uno de los dueños de la empresa. Me dijo, es que es mucha plata y aquí nunca se ha invertido esa cantidad de plata en barricas. Entonces si usted no lo quiere presentar, ¿me permite que yo lo presente? Porque yo tenía la seguridad de lo que yo estaba haciendo y tenía la total confianza de que lo iba a lograr. Y me recuerdo que cuando ya entro al consejo, fue una de mis primeras presentaciones al consejo, cuando comienzan a ver aquel montón de números y todo, se para uno de ellos y me dice, Lorena, ¿usted está consciente de lo que nos presenta? Sí. ¿Y usted está preparada para manejar esa gran cantidad de plata? Sí. Entonces, y me volvieron a insistir tanto que yo ya estaba, ¿y qué les digo? Entonces les digo, ¿saben qué? Yo estoy mentalmente preparada y ováricamente preparada. A la fecha se recuerdan de esa respuesta porque yo decía, ¿cómo digo? De que sí, ¿verdad? Entonces yo dije, no, voy a decir. Entonces a la fecha, a ver, Lorena, ¿cómo es tu palabra? Ováricamente preparada, les digo yo. Entonces sí tenemos que eliminar ese miedo. Sí, me dieron la inversión y mucho de esa inversión es el resultado de lo que hoy es Ron Zacapa. El atrevernos, ¿verdad? Esto va en línea de lo de atreverse. Me recuerdo hace como unos tal vez 18 años, yo les decía, no, es que tenemos un buen producto, tenemos que salirlo a presentar al mundo. Y a la primer feria que fuimos fue a Taiwán. Y cuando estábamos en Taiwán, nosotros queríamos dar a degustar el ron. Y entonces cuando decíamos que si querían probar ron, solo se hacían para atrás y no querían probar el ron. Y entonces yo le digo al chico de mercadeo que iba conmigo, le digo, no digamos que es ron, solo digámosle que se lo quiere probar, ¿verdad? Y entonces comenzamos con esa estrategia y le decía, ¿do you want to try it? Entonces ya le servíamos el poquito y ya cuando percibían el aroma y cuando ya lo llevaban, decía, coñac, brandy. O sea, las referencias mentales de Asia. Pero ya eso nos permitía el que la persona se parara y que nosotros le pudiéramos explicar de qué se trataba. Porque no solamente me ha tocado romper el paradigma de mujer haciendo un trabajo de hombres, sino que también cuando salimos al mundo a presentar el ron, nos tocó romper muchos paradigmas también. Un ron producido en Guatemala. Y en muchos países, ¿y dónde está Guatemala? ¿Sí? Entonces era de explicar Guatemala, luego explicar que era un ron, porque normalmente con la referencia, hoy ya es otra cosa,
pero antes era, el ron Caribe. Nicaragua era mucho más conocido en esas fechas por ron que Guatemala. Entonces, eso me llevó a aprender mucho de la historia de Guatemala y también para entender un poco al guatemalteco, porque sí somos muy diferentes, y me metí a estudiar iconografía maya, epigrafía maya, toda la historia de la colonia. ¿Por qué? Porque si yo iba a ser una embajadora de este ron fuera de Guatemala, también soy una embajadora de Guatemala y por lo tanto lo tenía que conocer. Pero volvemos a que hay que conocer lo que estás haciendo, educarte, eliminar ese miedo, atreverse a hacer cosas diferentes. Pasión por lo que haces, ¿sí? O sea, si estás en un trabajo solo porque necesitas el dinero, lo respeto, pero hay que atreverse a dar el siguiente paso. La vida es una y hay que vivirla de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces tienes que buscar esa pasión. Y todos tenemos una pasión, porque cuando tú haces un trabajo que te apasiona, que te gusta, le pones todo ese gran esfuerzo y no es trabajo, es tu pasión. Y eso hace la gran diferencia entre una persona y otra persona. Yo cuando contrato a personas que van a trabajar en mi área, yo he tenido bajo mi responsabilidad hasta 600 personas. Un punto bien importante para mí es esto, la pasión. Porque la capacidad técnica la podés ir desarrollando, pero ya esa parte interna, el buscar esa pasión, es mucho más difícil para uno como jefe, porque eso es algo que está dentro de nosotros mismos. Entonces, para mí, la pasión es importantísimo, ¿sí? Porque eso hace la gran diferencia. Yo digo, cuando una persona se apasiona por lo que hace, ya tenés el 80% de avance en lo que se está realizando, ¿sí? Y pasión por inspirar. Yo creo que si nosotros todos los días nos preguntáramos, ¿a quién estoy inspirando yo? ¿Quién me está inspirando a mí? Porque es difícil, a veces uno en el trabajo dice, no, es que hay que tener a la gente motivada, ¿sí? Pero no basta con la motivación, hay que inspirarlos. Porque cuando uno motiva, siempre tenés que estar dando ese empujecito, ¿sí? Pero cuando la persona está inspirada o uno inspira a las personas, va más allá de esa motivación. Porque si yo tengo esa inspiración, digo, no, es que vamos por eso. Entonces no necesitas que alguien te esté ahí a la par tuya motivando. Entonces yo creo que uno en la vida siempre nos debiéramos de preguntar, ¿a quién inspiro? ¿Será que todavía estoy inspirando? ¿Sí? ¿Y quién inspira a mí? Porque muchas veces nosotros en el trabajo nos quejamos de que nadie nos da esa palmadita. ¡Qué bien lo hiciste! No lo necesitamos. Si tenemos pasión por lo que hacemos, si nos están inspirando y si nosotros sabemos que nuestro equipo está inspirado, vamos. Y aquí, en esto de pasión por inspirar, quiero compartir con ustedes una historia de unas mujeres en Guatemala. Ustedes pues se recordarán del conflicto interno armado que hubo en Guatemala, que fue muy duro. En la botella de ron Zacapa hay una banda que es de petate, tejida de palma. Entonces, a finales de los años 90, nos conectamos con unas comunidades en el área de Quiché, que había sido una de las comunidades que más habían sufrido por el conflicto armado, y llegamos a una cooperativa de mujeres viudas. Esta fue una cooperativa que surgió para préstamos para agrícola. Pero ¿qué pasó durante el conflicto armado? Muchos de estos hombres se murieron. Y entonces había un grupo de mujeres viudas con un montón de niñitos que mantener. Cuando llegué yo a esta cooperativa, las mujeres lo que sabían hacer era
tejer unas trencitas que se utilizaban para hacer sombreros. Comenzamos nosotros a capacitarlas, a empoderarlas, y para mí ese fue otro gran paradigma que tuvimos que romper. ¿Quién nos decía que las mujeres tenían que estar trabajando en una fábrica para poder hacer el cincho de banda? Entonces nosotros dijimos, no, estas mujeres necesitan cuidar a sus hijos. Estas mujeres son las que hacen todas las actividades de su casa. En comunidades muy alejadas, 100% indígenas, algunas que ni siquiera hablaban español, solo sus dialectos. Entonces fuimos, las organizamos, las entrenamos, y estas mujeres, hoy tenemos ahí 550 mujeres en 19 diferentes comunidades que ellas en su casa, en sus ratos libres, tejen esta bandita del petate. Ya vamos por segundas generaciones, y para mí ha sido una de las satisfacciones más grandes de mi vida de saber de que hemos podido ayudar al desarrollo de estas comunidades, y sobre todo en el autoestima de estas mujeres, porque muchas de ellas que no sabían ni leer ni escribir se organizaron y ellas se preocuparon por aprender a leer y escribir, que mandaban a sus hijos a la escuela porque siempre les íbamos a dar pláticas de cómo ellos tenían que ir ayudando a su familia. En el año 2000, en los periódicos en Guatemala salió que en un área fronteriza con Honduras los niños estaban muriendo de hambre por desnutrición. Y la primera plana era una niña amarillita que se había muerto porque de la terrible desnutrición que había. Y nos dijeron de que en esa área también las mujeres podían tejer el petate. Entonces lo que hicimos fue ir a ese lugar, ver cómo estaban las mujeres, quiénes eran las que podían hacer este tejido, y comenzamos nuevamente a capacitarlas, a empoderarlas, y ahí trabajamos actualmente con 350 mujeres que también hacen la banda de petate desde sus casas. Yo siempre, una vez hablando de estas señoras, yo dije, no, es que con las comunidades tenemos una cadena productiva. Y doña Santo, una de las señoras me dijo, no, Lorena, no es una cadena productiva, es una cadena de vida. Porque yo en la época de crisis, yo tenía 5 hijos y yo tuve que escoger quién de mis hijos vivía. Y se murieron 2, porque no tenía dinero para darle de comer a los 5 niños. Hoy, gracias a este trabajo, yo ya tengo vaca, tengo electricidad, tengo refrigeradora. Y entonces me dijo, no es una cadena productiva, es una cadena de vida. Y esa señora Santos me ha dado una de las lecciones más fuertes de mi vida. Y yo tengo un compromiso con estas mujeres de siempre hablar de ellas. Y como yo digo, siempre en cada botella del ron está el trabajo, el espíritu y la vida de cada una de estas mujeres. Yo creo que todos los que estamos acá presentes no nos podemos imaginar lo que eso significa. El que tengas 5 niños pidiéndote de comer y que tú como madre no tengas para dárselos. Para mí, por eso les digo yo, es una de las lecciones más grandes de mi vida. Y lo que tú decías, Blanca, soy mucho de ayudar a las mujeres. Porque creo que cuando uno ayuda, cuando uno educa a una mujer, cuando uno apoya a una mujer, no es una mujer. Dicen que por cada niña que se educa, hay 25 más ahí. Si yo algo les pudiera dejar este día es de que pensemos en este tipo de mujeres y que en los negocios que estemos, si pudiéramos hacer algo donde nosotros pudiéramos proyectar hacia comunidades que están lejanas, que no hay oportunidades de trabajo, creo que eso nos va a ayudar a hacer una Nicaragua mejor, próspera y para adelante.
Y eso es a lo que yo le llamo pasión por inspirar, ¿verdad? Tengo 2 hijos, les decía yo, pues ya mi hijo es diseñador, mi hija es financiera, pero hace 2 años, casi 3 años nos metimos a la aventura de hacer un taller de muebles. Y mi hija lo sabe, de que uno de mis compromisos es que quiero trabajar con un grupo de mujeres para que aprendan a tallar madera, para apoyar. Y acá en Nicaragua yo ya estoy casi con un pie allá, con un pie acá. Quiero venir que lo saben mis hermanas ahí, que quiero venir a trabajar porque yo sí soy creyente de que si la vida te ha dado, hay que regresar. ¿Sí? Y hay que apoyar en lo que uno pueda apoyar a las comunidades en las cuales uno esté cercano. Quisiera terminar diciendo que el hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. ¿Sí? Esta es una frase de Charles Dickens, un escritor británico, que no es reciente. Me gustó porque está desde el año, miren, 1800. Entonces, si nosotros como mujeres no lo intentamos, nunca vamos a ser capaces de saber si lo podemos hacer o no. Ya le digo, una mujer migrante, hace 32 años, me atreví a hacer algo diferente y después de 32 años estoy contándoles mi historia. ¿Sí? Yo con la vida me siento muy agradecida, muy feliz, no ha sido fácil. Estuve 7 años casada y llegué a esta etapa del mundo del ron, cuando estaba, ya les conté, divorciándome, y yo siempre hago la broma, que me divorcié, me casé con el ron, tengo 32 años trabajando con el ron, con una gran ventaja, ¿sí? De que el ron no me protesta y con él hago lo que yo quiero, ¿sí? Así es que muchas gracias.